Dios te bendiga, Dios te guarde. Mi hermano y amigo Edwin Santiago, un día más que estamos aquí delante de la presencia del Señor. Ustedes, gracias por estar ahí. Qué bueno de que te has encontrado con este video. Este propósito de estos videos, de este ministerio completo, el cual se llama Misión Regalo de Dios, es esparcir el Evangelio, es predicar la Biblia, porque Cristo está cerca. Y la única forma que usted y yo vamos a poder entender los tiempos que nos competen a nosotros en estos días, ¿cómo va a ser? Leyendo la palabra del Señor, conociéndola. Estas epístolas del apóstol Pablo que estamos leyendo son consejos a esas iglesias que él había fundado en esos tiempos, pero el mensaje en el día de hoy es para usted y es para mí también. Por eso que aquí lo desglosamos y cada vez que leemos un versículo lo explicamos y lo traemos aquí al 2024 para que así nos sirva y nos funcione a nosotros de algo. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Es un libro inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Por ende, si es inspirado por un poder sobrenatural, cuando este libro entra en nosotros, ese poder sobrenatural nos transforma y hay un cambio. ¿Cuántos dicen amén? Así que sin más preámbulo, yo soy tu hermano y amigo de Santiago. Hoy vamos a estar tocando Gálatas capítulo número 2, esta epístola que el apóstol Pablo escribe a esta iglesia en Galacia. Y sin más preámbulo, yo quiero que usted busque su Biblia o prenda su celular ahí y busque conmigo el libro de Gálatas. Pero si tú quieres, antes de empezar, averiguar todo nuestro material, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos grabado hasta el día de hoy, aquí, @Misión Regalo de Dios en YouTube y @Misión Regalo de Dios en Facebook. Únase ahí, dale a la campanita y comparta los videos. Compártalo por dos cosas. Número uno, para que esparza el Evangelio del Señor. Y número dos, para que me ayude a mí en el canal, ¿ok? Y que esto siga expandiéndose. Así que vamos a leer con nosotros. Vamos a leer entonces la palabra del Señor de 5 en 5, ¿ok? De 5 en 5. Vamos a estar leyendo Segunda de Gálatas, capítulo número 2. Después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Vemos ahí que el apóstol Pablo comienza aquí en este versículo número 1. Pablo está narrando que después de 14 años de su conversión, regresa a Jerusalén con sus colaboradores Bernabé y Tito. Este periodo es significativo para mostrar que su evangelio no depende de los apóstoles de Jerusalén, sino que fue una revelación directa del Señor. Wow, Pablo primero estuvo 3 años que se apartó, volvió, y ahora dice que se fue 14 años. Wow. Desde su conversión. Yo sé que Pablo tuvo un tiempo de preparación, tuvo un tiempo en que el Señor trabajó con él, tuvo un tiempo en que el Señor lo restauró, lo levantó y lo envió. Qué tremendo. Aquí en el número 2, Pablo señala que su visita a Jerusalén fue guiado por una revelación divina. Ok, eso es bien importante. Usted y yo tenemos que tener un llamado del Señor, y todo aquel que quiera predicar, que quiera esparcir este evangelio, tiene que ser un llamado del Señor, ¿sabe? Y todos tenemos un llamado del Señor, pero Dios te llama, Dios te levanta y Dios te usa. ¿Para qué? Para que trabajes donde el Señor te quiere trabajando y haciendo la labor que Dios quiere que tú hagas en esta tierra. Y aquí Pablo señala que su visita a Jerusalén fue guiada por una revelación, no por presión o necesidad. Expuso su evangelio a los líderes de la iglesia en privado, buscando asegurarse de que su mensaje fuera el mismo del que los apóstoles, para evitar confusión. O sea, Pablo iba a un lugar y él se aseguraba de lo que él estaba predicando, por supuesto, el mensaje de Dios, pero que también iba en acorde con lo que los otros apóstoles
o predicadores habían, valga la redundancia, predicado antes de él, para que no haya confusión, hubiera confusión en el pueblo. ¿Okay? Aquí en el 3, Tito. ¿Quién es Tito? Un creyente gentil. Y no era judío, ¿sabe? Tito era un creyente gentil y no era judío. No fue obligado a seguir la ley judía de la circuncisión. Esto es clave, ya que muestra que la salvación no depende de las prácticas de la ley, como la circuncisión. La salvación no depende de que yo siga una ley, de que yo siga unas reglas, de ninguna manera. La salvación depende de que aceptemos a Cristo como nuestro Salvador. Alaba. En el 4, Pablo explica que hubo personajes que bajo la apariencia de hermanos trataban de imponer la ley judía sobre los cristianos gentiles, amenazando con ponerlos en esclavitud espiritual en vez de permitirles vivir en libertad que Cristo otorga. Y esto pasa en estos días también. Hay muchas personas religiosas que imponen cargas o tratan de imponer cargas que ellos mismos no pueden llevar. Mira, si haces esto te lleva el diablo. Mira, si ves la novela te lleva el diablo. Mira, si ves eso de Netflix te va a llevar el diablo. Mira, si te pones ese pantalón apretado. Mira, si te pone pantalla, si te pone gorra. 20 cosas y se sacan a Cristo, porque entonces es como una nueva ley judía que hay. Imagínese usted, antes eran los reglamentos judíos y ahora son las 20 boberías que se inventa el hermano Pepito y la hermana Anita, y hay que seguirlas porque si no nos vamos para el infierno. Imagínese usted. Entonces sacan a Cristo de la cruz, desclavan a Cristo y se ponen ellos. No es porque es por las reglas y es por lo que yo piense que es bueno, que es malo. De ninguna manera, ¿ok? Así que fíjense que la salvación es por la fe, no por las obras de la ley. Eso es muy importante que quede claro, ¿ok? Leamos ahora del versículo 6 al versículo 10. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pablo aquí en el 6 señala, ¿qué está señalando Pablo desde el versículo 7 hasta el versículo 10? Se está poniendo bueno esto. Pablo aquí señala que algunos apóstoles eran más renombrados. Su posición no les daba autoridad para cambiar el evangelio. La verdad del evangelio no depende de la fama de las personas, sino de la revelación de Dios. Repito e insisto, la verdad del evangelio no depende de la fama de las personas, sino de ¿qué? De la revelación de Dios. Ok, en estos tiempos, si yo aplico eso, bendito sea el Señor. La mayoría de las personas hacen las cosas para lucir bien, por lo bien que cantan, por lo bien que predican. Mira qué bien me va, mira qué bien esto y aquello, y no es revelación del Señor. Lo que es una emoción, un show, ok. Y he visto esto por mucho tiempo, muchos años. Esto no es nuevo, viene desde estos tiempos de Pablo y todavía sigue, siempre va a estar hasta que Cristo venga, ok. Entonces es muy normal que pase en las iglesias y en estos tiempos también. En el 7, Pablo aquí menciona que la división, escuche bien, de responsabilidades. Pablo fue llamado a predicar a los gentiles, los de la incircuncisión, mientras que Pedro se encargaba de los judíos, circuncisión. Ambos tenían una misión divina, pero diferente en su ámbito. O sea, Pablo se dedicaba a las personas que no eran judíos prácticamente, les predicaba. Dios lo levantó para ese propósito. Y Pedro les predicaba a los judíos. En estos tiempos Dios levanta a diferentes personas que les predican a diferentes grupos de otras personas
que necesitan escuchar el Evangelio. Todo el mundo necesita escuchar el Evangelio de Cristo. Pero hay diferentes personas para diferentes sitios. Eso es lo que quiero decir. ¿Me explico? Dios envía posiblemente a una persona del ámbito político, ¿ok? Y lo envía a los gobiernos, lo envía a los sitios donde hay paradas públicas, lo envía a personas de alta alcurnia, donde a lo mejor yo no pueda llegar, pero esa persona que Dios ha escogido ahí dentro de ese sitio puede llegar. Ahí esa persona va y predica y hace lo que tiene que hacer y cumple el mandato. A lo mejor ahí me envía a una esquina, en una calle, ¿ok? Donde otras personas a lo mejor le puede dar miedo ir, pero yo, como el Señor ha sido bueno conmigo, yo entro allí y voy y predico el Evangelio. A veces no tengo ni que sacar la Biblia, simplemente con la forma de ser mía, con un Dios te bendiga, ¿cómo está? ¿Cómo era Cristo? Ya ellos saben que hay algo diferente y casi siempre, gracias al Señor, para la gloria de Dios lo digo, no voy con las manos vacías, siempre me gusta ir con algo, con comida, para ayudar, para hacer algo diferente. ¿Me explico? Y Dios tiene diferentes tipos de personas, diferentes tipos de ministerios, ¿ok? Aquí en el 8 Pablo reconoce que fue Dios quien lo comisionó para predicar a los gentiles. Así como Dios había dado a Pedro la autoridad para predicar a los judíos, ambos apóstoles tienen un llamado específico, ¿ok? Dios llamando a personas y dando llamados específicos y claros. Y aquí en el 9 los apóstoles de Jerusalén, ¿quiénes? Jacobo, Pedro y Juan reconocieron la gracia que Dios le había dado a Pablo y Bernabé para predicar a los gentiles. Este gesto de comunión simboliza su aceptación mutua y colaboración en la obra de evangelización. O sea que en esta gente no había competencia. Ellos sabían que todos predicaban a Cristo, que amaban al mismo Dios y trabajaban para el mismo cuerpo. Y no había competencia. Es igualito que estos días. ¿Sabes? En estos días no hay competencia. Estos días hay una comunión y una unión tangible. Sí, ajá. Yeah, right. En estos tiempos hay mucha división, mucha competencia entre iglesias, entre ministerios. Rara vez o no, por no decir nunca, y ser un poquito generoso, se unen las iglesias, comparten, porque hay una dichosa competencia que si yo soy mejor que tú, yo soy mejor que yo, si vienen hermanos de tu iglesia a mi iglesia se van a mudar y viceversa, cuando todo esto no es nada de nosotros, todo pertenece a Dios. ¿Ok? Y en el 10, aunque la prioridad era el Evangelio, los apóstoles de Jerusalén le pidieron a Pablo que no olvidara a los pobres. ¿Qué muestra esto? Esto muestra la importancia de la solidaridad dentro de la comunión cristiana, más allá de las diferencias culturales. O sea, hay una necesidad, vamos a suplirla. A mí no me importa dónde tú seas, yo te voy a predicar a Cristo, te voy a llevar comida, te voy a abrazar, te voy a amar, porque ese es mi trabajo. No es criticarte, no es señalarte, no es escoger a quién, en dónde, en cuánto, sino es cuando Dios me diga, dónde me diga y cómo me diga. Eso es prácticamente lo que está diciendo Pablo aquí. Y esta gente le dijeron, Pablo, ¿cuál es de llevar la comida? ¿Ok? Supla la necesidad, porque yo me puedo matar predicando, pero si la persona tiene hambre, no me va a escuchar. ¿Ok? Y hay sitios donde hay hambruna. Antes de predicar, le voy a llevar comida, vamos a ayudar. Y después le predicamos. Pero primero vamos a alterar la panza. ¿A mí? Sigamos ahora leyendo aquí. Esto está tremendo. Desde el versículo 11 al versículo 15. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Clase de regaño le dio aquí Pablo a Pedro, bendito sea el Señor. Pablo cuenta cómo confrontó a Pedro. Cuando a pesar de un mensaje de libertad en Cristo, se comportó de manera hipócrita, ¿ok? Separándose de los gentiles debido a la presión de los judaizantes, ¿ok? Hasta Pedro se tuvo que poner en su sitio porque predicaba a los judíos de Cristo, Cristo aquí, Cristo allá, y
Dios venía a alguien que no era judío, se escondía para no dañarse o no pecar. Y Pablo le dijo, papito, no, este evangelio es para todo el mundo. Esto es para todo el mundo. Esto no es para lo que tú piensas que pueden escuchar. Esto es para todo aquel que mira la cruz, encuentra el perdón. ¿Ok? En el 12 aquí Pedro, por miedo a la crítica de los judíos, eso era todo. ¿Ok? Dejó de compartir con los gentiles, mostrando que aún luchaba con la presión social y cultural de los judaizantes. Esto iba en contra del evangelio de unidad en Cristo. ¿Por qué Pedro no se unía a los gentiles o participaba con ellos? Por miedo a la crítica de los judíos. Siempre el qué dirá la gente. Mire, yo soy una persona que yo no vivo con la gente. Yo vivo con mi esposa aquí en la casa. ¿Ok? Y pues la gente siempre va a hablar mal de uno. O sea, la gente siempre va a tener algo que decir. Yo no pierdo el tiempo. Antes sí, ya yo vivo mi vida con mi esposa, con Dios. Y vivo mi vida, punto. Hago lo que tengo que hacer. No molesto a nadie. Hago el trabajo de Dios. Pero vivir a verle el qué dirán o si quedo bien con esta persona. No. Yo estoy para eso ya. Eso uno aprende eso en el camino si uno se deja enseñar de parte del Espíritu Santo y uno llega a entender y disfrutar esta libertad que Pablo está tocando aquí en este capítulo número 2. Cuando llegamos a esta revelación, uno disfruta la vida, uno disfruta el Evangelio porque uno es libre. ¿Me explico? En el 13, en su simulación, ¿ok? Esto es Pablo, no solo Pedro, sino también otros judíos, incluyendo a Bernabé, se dejaron influenciar por este comportamiento hipócrita, poniendo en riesgo la unidad del evangelio, porque lo malo se pega, la hipocresía se pega rápido. La gente por quedar bien con la otra gente, lambe ojo, quedan bien, corren la milla extra, pero no es real ni genuino, es simplemente una apariencia, es una hipocresía, es una actuación, que eso es lo que significa la palabra hipócrita, el que actúa. ¿Me explico? ¿Ok? Así que ya aquí, Pablo en el 14, ¿qué pasa? Pablo confronta a Pedro públicamente, cuestionando su conducta. Recuerda que como judío, él ya vive como los gentiles. Es decir, sin las estrictas reglas de la ley, y no tiene derecho a obligar a los gentiles a vivir como judíos. Pedro no vivía ya como un judío, no tenía las reglas ni tenía ese mazo de ese peso tremendo, pero quería obligar a los gentiles a vivir como judíos. Imagínate usted, y Pablo le dijo, no, papá, no. Y eso no es la idea, esto no es para ti nada más, esto es para todo el mundo. ¿Ok? El Evangelio de Cristo es para todo el mundo, para todo aquel que crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así de sencillo. ¿Ok? Y en el 15 Pablo resalta la diferencia entre judíos y gentiles y la idea de que los judíos por su herencia no eran vistos como pecadores en el sentido en que los gentiles lo eran según la ley. Según la ley, los judíos no eran pecadores, pero los gentiles sí eran pecadores. Y Jesús vino a cambiar todo eso. ¿Okay? Aquí todos pecamos, todos tienen que ser lavados por mi sangre, todos me tienen que aceptar como su único exclusivo salvador, porque yo fui el que pagué el precio, yo fui el que me dio una cruz y yo soy el único justo que existe sobre la faz de la tierra. Amén. Tremendo. Estamos leyendo ahora desde el versículo 16 hasta el versículo, vamos a ver cómo está aquí, hasta el versículo 21, el 16 hasta el 21. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Eso está tremendo. Wow. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo hago la ley porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y los que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Y el 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La parte final desde el 16 al 21 está tremendo, ¿sabes? Esto es poder, esto es palabra, esto es algo intenso. Déjame decirte, mira lo que dice aquí. Déjame estar un poquito más cerquita, acércate aquí. Mira lo que dice aquí el 16. Está tremendo. Pablo aquí en el 16 enfatiza que la justificación ante Dios no sostiene por seguir la ley, sino por la fe en Cristo. ¿Por qué yo soy justificado? Por lo bueno que soy, por lo bien que hablo, porque no rompo un plato, porque voy a la iglesia 8 días y la semana tiene 7, y porque estoy en el grupo de alabanza, porque soy el pastor, porque soy el director de los caballeros, de las damas, porque soy el ministro de música, y nada de eso. Somos justificados por la fe en Cristo. Así de sencillo. El 17, Pablo responde a una posible acusación que al decir que la ley no justifica, estaría diciendo que Cristo apoya el pecado. Responde que no es así, ya que la justificación por fe no promueve el pecado, sino que libera del poder de él. Eso está tremendo. La justificación, anote esto, la justificación por la fe no promueve el pecado, ¿ok? Sino que libera del poder de él. Sí, porque al ser justificados por la fe, por algo inmerecido, por algo que no nos corresponde los méritos, sino que son de Cristo, ahí la carne no se puede meter y decir, no, yo soy bueno por esto, no, yo soy santo por esto, no, a mí me va bien en la vida porque yo esto y aquello. Ahí no hay parte, porque se reconoce que todo es gracias a lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Me explico? Pero para eso hay que rendirse, para eso hay que ser humilde, para eso hay que vivir agarrado del Señor y Él te va a llevar a ese conocimiento. Desde la noche a la mañana, toma tiempo a veces, ¿sabes? Sí, toma tiempo, así que no te desesperes, tranquilo, que Dios tiene el control de las cosas. En el 18, Pablo explica que si volvería a vivir según la ley que antes había rechazado, estaría contradiciendo el mensaje de Cristo y volviendo a caer en el pecado. Pues seguro que sí, imagínate tú. ¿Cómo Pablo iba a volver atrás a la ley si ya había conocido la gracia de Dios? Imposible. Imposible volver a ella. No había forma, porque ya Cristo lo había hecho libre, ¿ok? Y en el 19, Pablo aclara que la ley no tiene poder sobre él porque ha muerto a ella por medio de la muerte de Cristo para ahora vivir una vida nueva en Dios. O sea, cuando aceptamos lo que Cristo hizo en esa cruz, usted y yo empezamos a vivir una nueva vida libre, no libertinaje, no charlatanería, libre, tranquilos, en paz, con problemas y aprietos, pero reconociendo que Él es el dueño y Él sabe lo que hace. Yo oro, busco presencia, hago lo que tengo que hacer y enfrento a la vida todos los días, agarrando un día a la vez. El 20, Pablo expresa que si su vida ya no le pertenece, sino que es Cristo que vive en él, su vida es guiada por la fe en Cristo, quien lo amó y dio su vida por él. Pablo estaba súper agradecido y por eso decía, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Las cosas bien pasadas aquí todas son hechas nuevas. Pablo sabía quién era él, Pablo sabía de dónde Dios lo había sacado. Pablo sabía que sin Dios no era nada. Y eso mismo es lo que yo pienso también todos los días. Sin Dios yo no soy nada. Sin Dios es nothing. Dios tiene que ser todo. Esa relación íntima, orgánica, personal que uno tiene con el Señor lo es todo en la vida de uno. Dios le cambia la vida a cualquiera, déjame decirte, ¿sabes? El que no falla, el que te ama, el que te abraza, el que te espera con paciencia, el que tú no lo dejes y lo sueltes, permanece, que así es Él. Te alabamos, Señor. En el 21, Pablo concluye que la justicia no viene por la ley, sino por la gracia de Dios. Si fuera posible ser justificado por la ley, la muerte de Cristo no tendría sentido, exactamente. La justicia no viene por la ley. No, la justicia de Dios viene por la gracia de Cristo. El héroe aquí es Cristo. El que murió por tus pecados y los míos fue Cristo.
Somos justos, somos santos y somos aceptos a Dios. Dios nos escucha y se molesta en escuchar, no por lo bien que yo obré o por lo bien que me porte, nada de eso, es por lo que hizo Cristo, punto. Cuando se entienda eso, bendito sea el Señor, que esto va a venir. Pero todavía hay personas que llevan 50, 60 años al Evangelio y no han entendido eso tan sencillo. Es por la fe en Cristo, es por lo que Cristo hizo en esa cruz. Es por ese sacrificio lindo que Él hizo. ¿Ok? La justicia no viene por la ley, sino por la gracia de Dios. Porque si fuera posible ser justificado por la ley, entonces lo que Cristo hizo en la cruz es una pérdida de tiempo. Imposible. La fe y la justicia de Dios y la justificación viene por lo que Cristo hizo en esa cruz. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este ha sido tu hermano Edwin Santiago. Contento de estar aquí. Te espero en el próximo capítulo, Gálatas número 3, ¿ok? Y si quieres saber dónde está nuestro material, aquí, @misión regalo de Dios en YouTube y @misión regalo de Dios en Facebook. Únete ahí, de la campanita y comparte los videos, porque al compartirlos estás esparciendo. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos hasta la próxima.